Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Miré al chico de seguridad del edificio y le pedí ayuda. ¿Puedes llamar a la policía? Ya lo denuncié a la policía antes. Estaba más tranquilo cuando escuché esto. Me iré hoy, pero volveré. Mi exnovio se subió a su gran motocicleta y aceleró tan rápido como si fuera lo mejor que podía hacer. Tonta, solía pensar que ese tipo era genial, guapo y amable. ¿Cómo es que mi corazón latía rápido a su alrededor? Necesitaba moverme. Cuando estuve segura de que Chai se había ido, me di la vuelta para regresar. Vi al dueño del departamento parado ahí bloqueando mi camino. Su gesto me dijo que ya no podía vivir ahí. Cuando me sentí mejor, tuve que buscar un nuevo lugar. De todos modos, quería alejarme de Chai. Creo que es hora de que te vayas si tu exnovio sigue viniendo aquí así. Entiendo, por favor, dame algo de tiempo para encontrar un nuevo lugar. Me mudaré. Me sentí asfixiada y débil. Fue difícil estabilizarme y hablé con el dueño. Dame algo de tiempo. ¿Estás bien? Estaba inestable. La dueña del apartamento cambió su mirada de enfadada preocupación. Estoy bien, estoy... ¡Hey! El mundo entero se volvió negro. ¡Jur! Me senté inmediatamente después de que mi nariz oliera un fuerte spray antibacteriano. El único lugar que tenía este olor era el hospital, el olor higiénico del hospital que odiaba. Tonta, ¿cómo terminé aquí? ¿A dónde vas? Intenté levantarme de la cama, pero la voz estricta de una anciana me detuvo. Me di vuelta y vi a una enfermera mirándome con cara seria. Quiero ir al baño. ¿Por qué te quitaste el goteo intravenoso? ¿Estabas viendo demasiadas series coreanas? ¿Por qué hiciste eso? Tenía que decir que realmente lo vi en la serie coreana, quitándome la aguja de la mano de esa manera. Muy doloroso, pero sacarlo lentamente era aún más doloroso. ¿Puedo irme ahora? Espera el informe de tu examen. ¿Tengo que esperar? Solo tengo gripe. Sí, tienes gripe, pero tenemos que saber cuál es, gripe A o B. Por favor, espera. ¿Qué pasa? ¿Cuánto costará esto? No es momento de preocuparse por el costo. La enfermera sacudió la cabeza y me miró con curiosidad. Pero no pareces pobre. A la gente le gustaba asumir que yo era rica. Tuve que agradecer a mis padres quienes me dieron la apariencia que me hacía parecer rica, pero en realidad no tenía dinero. Me senté en la sala de emergencias y pensé en el dinero que me quedaba en la cuenta bancaria. ¿Podría pagar con cuotas? De hecho, podría escapar tranquilamente. La mujer ya no estaba aquí. No necesitaba saber qué cepa de gripe tenía. De todos modos, no tenía suficiente dinero para pagar. Déjanos pasar. Encuentra una cama. Se escuchó un ruido fuerte y alguien gritaba. Una enfermera empujó a un paciente en una camilla. Me levanté lentamente y busqué una salida. Pero la escena ahora era como la de una película. Todos estaban en pánico. Seguramente debe haber RCP. Pero ese no era asunto mío. Intenté salir. Había recuperado algo de fuerza después de que me pusieron la vía intravenosa. No estaba 100% mejor. Todavía me sentía mareada, pero estaba mucho mejor cuando finalmente pude levantarme. Tenía que salir de ahí. Había gente y caos por todas partes. No debería quedarme mucho tiempo. De todos modos, no quería pagar. Nada más aterrador que los honorarios médicos, ni siquiera la muerte. Caminé hacia la salida y pasé por un grupo de enfermeras, que entraron con otro grupo de hombres con batas blancas. Supuse que eran médicos. Algún nombre familiar me sonó. ¿Ya llegó la doctora Wan? ¿Wan? ¿Cuál Wan? No supe por qué tuve que detenerme cuando escuché este nombre. ¿Oh, la doctora Wan viva?
Cuando escuché el nombre, mi cuerpo se entumeció, mi corazón tembló. Estaba tan nerviosa al escuchar ese nombre. ¿Había alguien más que tuviera el mismo nombre? Me di la vuelta para preguntarle a la enfermera, pero ella simplemente se fue con el médico. No pude resistir mi curiosidad. Caminé hacia el mostrador de información para preguntar. Disculpe, en este hospital hice una pausa y respiré profundamente para contener la tos. ¿Hay algún médico llamado Juan Viva? ¿Tienes una cita? Solo pregunté porque me preguntaba si ella existía. No quería una cita. ¡Qué tonta recepcionista! No, no lo sé. Solo tengo curiosidad por saber si tiene un médico llamado Juan Viva. Espera un segundo. Naturalmente, en la recepción no se conocían todos los nombres de los médicos. Sí, la tenemos. Doctora Juan Viva, Dan Rocha y Decha. Ajá, asentí y le sonreí. Gracias. No, solo era el mismo nombre pero con diferente apellido. ¿Ya te registraste? ¿Realmente lo necesito? ¿Estás enferma? ¿Estás aquí por el médico? Agité la mano en señal de rechazo e intenté salir de ahí lo más rápido que pude. Si fallaba una vez más, me enviarían a urgencias y matarían, y luego tendría que pagar. Demasiado aterrador. No era la misma Juan viva, así que no había de qué preocuparse. Me recompuse y firmé. Estaba preocupada y decepcionada al mismo tiempo. No la había visto en 13 años. Si la viera, no sabría qué hacer. Ni siquiera estaba segura de que podría enfrentarla. Si me encontraba con mi vieja amiga, seguro solo podría darle una sonrisa incómoda y me despediría como una extraña.